Ok, vamos a empezar hoy día viendo lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 tiene que ver principalmente con lo que es escalamiento de redes. Vamos a tocar acá el tema principal de VLANs. ¿Qué es una VLAN? ¿Okay? En principio, la pregunta sería, ¿qué cosa es una VLAN? La definición más simple es una VLAN es una agrupación de puertos que forman un dominio de broadcast lógico y que tienen asignado a este conjunto de puertos una dirección IP, una subnet en concreto, un conjunto de direcciones IP. Esto es básicamente lo que tenemos nosotros en básicamente una VLAN. Así que lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver lo que es una VLAN, vamos a ver lo que es el protocolo BTP, el VLAN Trunking Protocol, que es básicamente una herramienta de gestión que nos simplifica justamente la gestión de las VLAN. Vamos a ver luego cómo se pueden solucionar, cuál es la metodología para resolver problemas a nivel de múltiples VLANs, ¿no? Y cómo vamos a manejar el comportamiento de enrutamiento entre las distintas VLAN que forman en este caso esta topología. Y finalmente vamos a ver cómo se hace la conmutación, cómo se configura las VLAN en un switch capa 3, es decir, en un switch multilayer. ¿Okay? Eso es en esencia lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, vamos ahora entonces a pasar a la primera parte, que es una BTP. Vamos a ver qué es BTP y qué son las VLAN extendidas. En principio, vamos a hablar de BTP. BTP es un protocolo que se conoce como el VLAN Trunking Protocol. Este VLAN Trunking Protocol lo que hace que en esencia es permitirme a mí manejar o gestionar las VLAN de manera sincronizada, es decir, permitirme que la configuración de una VLAN en un switch se replique en los demás switches. ¿De acuerdo? Para esto, los enlaces que se unen o que unen en este caso estos switches deben tener una característica importante. Deben ser enlaces de tipo troncal. Si no son enlaces troncales, por ese enlace no va a fluir BTP. BTP tiene esencialmente tres modos. El modo cliente, que es un modo en el que únicamente aplica los cambios, pero no puede crear cambios, es decir, no puedo crear ni borrar VLANs. El modo servidor, donde yo puedo crear y borrar VLANs, y el modo transparente, donde yo no aplico los cambios. Es decir, yo recibo la información y la reenvío, pero esa información recibida por BTP no la aplico. Es decir, si a mí me envían una actualización creando VLAN 10, yo no voy a crear la VLAN 10. Voy a poder crear VLANs, voy a poder borrar VLANs dentro de ese switch, pero son VLANs de tipo o de connotación local, es decir, no se van a sincronizar con el resto de VLANs en los demás switches que forman parte de la topología. ¿Por qué? Porque mi equipo es un switch en modo transparente. ¿Ok? Igual que tenemos, en este caso, modos BTP, también tenemos mensajes. Los mensajes se van a dar entre los switches a través de los enlaces troncales. Usualmente se hace una sincronización obligatoria cada 5 minutos. Cada 5 minutos se vuelven a actualizar los contadores. Y tenemos básicamente tres anuncios. El resumen, que es como su nombre lo dice, es un resumen de la información de las VLAN que tengo. Una solicitud de anuncio que anuncia, en este caso, una información que indica que ha habido un cambio, se ha creado o se ha borrado una VLAN. Y un subconjunto de anuncios cuando yo mando información parcial de los cambios que han habido eventualmente dentro del archivo VLAN.dat, que es el que almacena finalmente la información, en este caso de las VLAN que he creado yo dentro del switch. Esencialmente eso. Ok, vamos a ver ahora la siguiente lámina, la continuación de lo anterior. Vamos a hablar que BTP tiene en este caso tres versiones. Tiene la versión 1, que es una versión que ya no sé, bueno, es la que viene por default en la mayoría de equipos. Tiene la versión 2, que es una mejor, y la versión 3, que tiene la característica de tener autenticación, y en este caso que tiene también algunas características adicionales que mejoran la seguridad. En el caso de querer ver cuál es el estado de BTP dentro de mi switch, el comando que tengo que usar es el show BTP status, que es el que están viendo justamente en la pantalla. Este comando
me permite básicamente ver el estado de BTP y en este caso, por ejemplo, yo puedo ver cuál es la versión que está usándose. En este caso, esta es la versión que estamos corriendo, es la versión 1, y la versión que es capaz. Este equipo, por ejemplo, tiene la capacidad de trabajar con cualquiera de las 3 versiones. Además, me informa del nombre del dominio BTP que tengo, en este caso es nulo, null, significa que no se le ha asignado nombre de dominio. El modo de pruning, si está habilitado el pruning, vamos a ver que el pruning es una herramienta que me permite recortar los anuncios, ¿no? Es decir, no enviar anuncios a determinados switches en los que no existe una VLAN determinada. Por ejemplo, no tiene sentido de que yo mande una información BTP a un equipo donde no hay VLAN 3. Una información relacionada con la VLAN 3 donde no existe la VLAN 3. Entonces, ese es el BTP pruning. El BTP Traps, que en este caso está también deshabilitado, que es básicamente para SNMP, ¿no? Anuncios de BTP Traps para SNMP. Y tenemos también los identificadores que usualmente tienen el formato de una dirección MAC address, que es el identificador usado por, en este caso, este protocolo. Dependiendo del modelo del router o del switch en este caso, yo puedo tener una determinada cantidad de VLANs que puedo soportar. Por ejemplo, en este modelo particularmente, yo soporto hasta 255 VLANs. En este caso, también tengo, en este caso, el resumen de la cantidad de VLANs que ya tengo creadas. Hay un conjunto de VLANs que va de la VLAN 1, que ya existe, hasta la VLAN 1005, 1006, que son soportadas por BTP, y encima de ese valor ya no pueden ser manejadas o actualizadas por BTP debido a que esos valores no son soportados. Son las VLANs extendidas, son las que están por encima del valor que acabo de mencionar, ¿no? En este caso, ¿cómo funciona esto? Bien simple, cada vez que hay un cambio en la topología, cada vez que hay un cambio en la VLAN, en la base de datos de VLAN, en la VLAN Database, se genera un anuncio con un número de revisión. Este número de revisión se incrementa, insisto, cada vez que se crea o se borra o se realiza una modificación en el VLAN.dat. Si un equipo recibe una actualización con un número de registro o de revisión superior, ¿no? Significa que está desactualizado y por lo tanto aplica los cambios. Si un equipo recibe un número de actualización con un número inferior al propio, lo que significa es que el otro equipo está desactualizado y en ese caso lo que hace es informar al otro equipo, mandarle la información actualizada de la VLAN.dat. Esto permite que todas las redes o todas las VLAN, dentro de la topología, en todos los switches que forman parte del mismo dominio BTP, se mantengan sincronizadas. En esencia, eso es lo que nos permite hacer, en este caso, BTP. Ok, vamos ahora a continuar, vamos a ver cómo es el funcionamiento de BTP y cómo se recomienda la configuración. En principio, lo que tenemos que hacer es seguir 5 pasos. Aunque yo altero a veces el orden en el que estos pasos se aplican, normalmente la recomendación es la siguiente. Primero, configurar el servidor BTP, es decir, definir un equipo, un switch, en el que ya tenga definido, por ejemplo, el nombre del dominio, un nombre de dominio BTP, y probablemente también el rol de ser preferente. Obviamente, si es que es el equipo en el que voy a crear VLANs, tendrá que ser un rol de servidor para que pueda funcionar y transferir esta información a otros equipos. Luego, vamos a configurar los nombres de dominio BTP y la contraseña. La contraseña es importante en el sentido que permite, en este caso, que no se sincronicen de manera que no se sincronicen equipos que no tienen la misma contraseña. Si no tenemos la misma contraseña, la información no se sincroniza. O sea, me permite controlar con quién sí deseo sincronizar en base a que la contraseña sea la misma. Luego, vamos a configurar los demás equipos para que se conviertan en clientes BTP. Configurar las redes, en este caso VLANs, dentro del servidor, o sea, crear las VLAN o borrarlas en el caso de que sea necesario. Y luego, verificar que esta información se haya replicado en los demás. Acá hay un pequeño problema, y justamente por lo que yo les comento de que a veces yo altero un poco este proceso. Yo normalmente, antes de crear las VLANs, yo configuro o verifico que los enlaces entre los switches sean troncales. Porque si no son troncales, no se actualizan, en este caso,
las VLAN, no se sincroniza. ¿Ok? Es importante que tengan en cuenta eso. La sincronización solo se da si los enlaces son troncales. Si no son troncales, no se sincronizan. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. Buenas. Vamos a ver, en este caso, la siguiente lámina nos muestra en este caso lo que son las VLAN extendidas. Las VLAN extendidas son aquellas VLAN que van por encima, en este caso, del 1006. O sea, 1006 hasta el 4094 son VLANs extendidas. Esas VLAN no las voy a sincronizar mediante BTP. Aquellas que van desde 1, la nativa, está creada y no se puede borrar, hasta la 1005 sí se van a replicar a través de BTP. Es el rango, en este caso, extendido, no se puede replicar mediante BTP. Es decir, si yo creo una VLAN llamada 2004, esta VLAN no se va a replicar en los demás equipos. Así de simple. ¿Ok? Ahora, ¿cómo creo una VLAN? La VLAN se puede crear únicamente, y recuerden esto, en los equipos que tienen el rol de servidor. Por default, todos los equipos, los switches, vienen con el rol de servidor activo. Todos pueden ser servidores. Sin embargo, la recomendación es que solamente aquellos equipos donde se deben crear o borrar VLANs tengan esta característica, tengan el rol de servidor. Los demás equipos deben tener el rol de cliente para que no puedan crear ni borrar VLAN de manera accidental. Entonces, para crear una VLAN, ustedes pueden utilizar básicamente el comando VLAN, como ya hemos visto en algún caso, en en una demostración previa, confiere terminal, luego vamos a la VLAN, vamos a darle un ID, que es un número, VLAN 10, VLAN 30, VLAN 40, que vimos en la clase pasada, y luego vamos a ponerle un nombre, asignarle un nombre. Si no le coloco nombre, ojo, automáticamente se va a numerar o se va a nombrar con VLAN 0010, VLAN 0020, es decir, se va automáticamente crear un nombre. La recomendación es que nosotros podamos identificarlo haciendo que se vincule un nombre descriptivo, en este caso, a la VLAN que tenemos, en este caso, asociada. ¿Okay? Esa es la consideración que tenemos que mencionar. Y con esto hemos terminado la creación de una VLAN. Como ven, no es nada complicado. Ok, ahora lo que vamos a hacer nosotros es asignar las interfaces o puertos a las VLAN. Para eso vamos a ver justamente cómo es que nosotros vinculamos una interfase y decimos esta interfase forma parte de la VLAN 10. Y eso lo hacemos, vamos a tratar de ampliar esto con los siguientes comandos. Vamos a la interfase, como ya les dije, entramos el nombre de la interfase gigabit 00, interfase fast ethernet es 0/1, etcétera. Y luego le vamos a poner el comando switch port mode access, indicando que es un puerto de acceso. Y luego lo vinculamos a la VLAN a través del comando switch port access VLAN y el identificador de la VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Ese es el procedimiento para vincular, en este caso, un puerto a una VLAN. Sí, dime. ¿Podríamos usar entonces en la parte donde configuramos la interfase la opción range? ¿La opción? Range. Claro, por supuesto. La clase pasada hicimos una demostración donde yo usaba el comando range para definir un rango de interfaces a la cual yo quería vincular a una VLAN en particular. De hecho, lo hicimos, lo vinculamos a una VLAN de invitados, para que no tuviera acceso a la VLAN de producción. ¿Sí? Sí, es factible, de hecho. O puedes también hacer un script que te permite vincular rápidamente varias interfaces a una VLAN en particular. Depende de cuál sea el procedimiento más sencillo para ti. Se puede hacerlo a través del comando range, ¿no? Interface range FAS0/1-24, las 24 interfaces del switch, las puedo luego vincular a una VLAN en particular. Yo les dije en la clase pasada que era muy conveniente o muy usual que yo las colocara en una VLAN de cuarentena, una VLAN que no tiene acceso a la red de producción, donde ese equipo o el equipo que se conecte a esos puertos, si llegara a ser el caso, no pudiera entrar o no pudiera acceder a la red de producción, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, ese es el procedimiento.
Muy bien, vamos avanzando. Ok, vamos a ver que hay varios modos. Es uno de los modos, una de las gráficas que me interesa bastante destacar. Esta parte que está acá, vamos a ampliarlo un poco más. Hay varios modos en los que podemos trabajar los puertos. Por default, la mayoría de switches viene en un modo llamado Dynamic Auto. Dynamic Auto significa que va a tratar de convertirse en troncal si el otro enlace es troncal. Y vimos que eso era un problema en algún caso porque podría ser un problema de seguridad. Si un hacker se conecta y él se convierte en enlace troncal, va a convertir a mi puerto en troncal. Por lo tanto, no es recomendable que quede en Dynamic Auto. El otro modo con el que pueden venir algunos modelos de switch también es Dynamic Disable. Ese trata activamente de convertirse en troncal. No siempre esto es conveniente, así que la recomendación es que ustedes definan usualmente estos enlaces para que sean o bien troncales o bien acceso. ¿Por qué estos dos puertos me parecen importantes? Porque son recomendables. Porque observen por favor en la tabla que estamos viendo. Si es troncal, ¿de acuerdo? Si es troncal, ¿ya? Y el otro extremo es troncal, formará troncal. ¿De acuerdo? Si es acceso y el otro extremo es acceso, solo será acceso. Estos dos son los que yo tengo, en este caso, en mente. Estos dos son los que me interesan como opción válida. Pero si un extremo es troncal, si un extremo es troncal y en el otro extremo es Dynamic Auto o Dynamic Disable, se van a volver troncales. Esto es peligroso. Por lo tanto, Dynamic Auto y Dynamic Disable o deseado, yo sería de la idea de no tenerlos configurados. Es mejor tener o troncal o acceso, porque tienen una ventaja. Estos dos no negocian, es la ventaja. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se configura? Bueno, se puede hacer el siguiente comando: switch port mode access, que es lo que recomiendo, o switch port mode trunk. Y tenemos Dynamic Auto y Dynamic Disable. Solamente en el modo acceso puedo aplicar métodos como por ejemplo el tema, solamente este enlace o el switch port no negocie funciona únicamente en cierto modo, no funciona en todos los modos. ¿Ok? Así que este comando es para que no negocie, para que no intente negociar. Esto lo puedo colocar, por ejemplo, en un enlace troncal para que este no intente negociar con el otro extremo y evitando de esta manera que se permita convertir un puerto en un enlace troncal cuando no se desea de manera explícita. Este protocolo que estamos revisando en este momento se llama DTP, Dynamic Trunking Protocol. ¿Okay? Bien, avanzamos entonces. Vamos ahora a trabajar el tema ahora de solución de problemas, resolución de problemas a nivel. ¿Cuáles son las posibles causas? En este caso, ¿cuáles son las posibles soluciones? Vamos a tratar de hacerlo en un formato metódico. El mecanismo que usamos normalmente en esta primera etapa es un ratito. Tengo la impresión de que no está grabando. Así está grabando. Sí. Entonces, la función que tengo yo que hacer en esta etapa es seguir una secuencia. Primero, pensar en cuál es el problema, cuál es la posible causa, esbozar determinar la causa exacta, esbozar una posible solución, verificar la solución, paso 5, y paso 6, documentarla, que es la idea finalmente. Entonces vamos a ver cómo se solucionan los problemas acá. Primero, vamos a ver que la configuración entre VLANs. En este caso, si yo quiero eliminar una VLAN, ¿no? El comando que voy a usar es el no VLAN ID, el no VLAN 10, y borro la VLAN 10. Ojo, que si yo borro una VLAN a la que están asociados puertos, este puerto no va a funcionar, no va a poder comunicarse con ninguno. Así que una característica justamente de una VLAN eliminada es que los puertos no se pueden ver, los puertos de una VLAN eliminada no se pueden ver ni siquiera entre ellos mismos. Así que la idea, si tienen ese síntoma, es que alguien ha borrado una VLAN. Para verificar la VLAN, el comando es show interface o show VLAN brief para ver en este caso
las VLAN que tengo creadas, y para visualizar cuál es el estatus de la interfase, es decir, a qué VLAN pertenece, el comando es show interface, la interfase, switch port. Si ustedes ponen show interface, switch port de frente, les aparece el estado de todos los puertos. Eso es un problema porque te va a mostrar toda la sábana de puertos que tengas. Entonces siempre es bueno que coloques show interface, la interfaz específica y el número y el comando switch port para ver cuál es el estatus de este puerto. En este caso podemos ver, por ejemplo, que en este caso el modo de este puerto es access, no es un modo de acceso sí o sí, y que está asociado o vinculado a la VLAN 1, que es la VLAN por default. Básicamente esto. Entonces, acá estamos viendo que en este caso concreto hay dos herramientas que me permiten visualizar. Una es qué VLANs tengo y dos, a qué VLAN pertenece un puerto. Otra opción, si se quiere, es usar el comando show running config, donde se puede visualizar a qué VLAN pertenece un puerto determinado. Ok. Continuando con la resolución de problemas, vamos a ver también que puede haber problemas con la propia interfase. Eventualmente una VLAN no se enruta, se solamente ve a los equipos que se encuentran dentro de una misma VLAN. No hay enrutamiento. Si quiero hacer enrutamiento entre dos VLANs, lo que yo necesito es justamente tener un router. En algunos casos es posible que yo tenga un dispositivo de capa 3, es decir, un switch capa 3 o multilayer. En este caso tengo que habilitar el enrutamiento en ese dispositivo para que se pueda ver o se puedan ver equipos que no se encuentran en una misma VLAN. Por lo tanto, hay que verificar este enrutamiento. En otros casos, por ejemplo, suele suceder que necesito un router que haga esta función. En este caso se conoce como router on stick. Eso es lo que justamente estamos viendo acá. El router on stick es el equipo, un router que se conecta al switch en un enlace troncal para que éste pueda hacer enrutamiento entre las distintas VLAN que forman parte de ese switch. ¿Okay? Esa es la función. Para poder saber, en este caso, si mi interfase tiene, en este caso, la opción de pertenecer o no a una VLAN o qué tipo de encapsulamiento estoy usando en un router, el comando que puedo usar es show interface o show running config para que en el router on stick, yo pueda saber si está habilitado el enrutamiento o la encapsulación troncal 802.1q y cuál es el ID vinculado a esa interfase o subinterfase particularmente. Solemos usar una configuración o un convenio que indica que el número de la subinterfase, en este caso punto 10, le sigue el juego a la ID de la VLAN. En este caso, como se pueden dar cuenta, no coincide. Acá es 10 y acá es 100. Lo que probablemente es un indicador de que este enlace no está bien configurado, porque debía ser 10-10 o 100-100. ¿Okay? Eso es lo que puede estar ocurriendo en este caso particular. Ok, vamos ahora a ver la asignación de direcciones IP en este caso, dentro de lo que es, en este caso, el router on stick. Cuando yo trabajo con un router on stick, y ese es el caso que estamos viendo aquí, yo tengo que tener una interfase física por cada VLAN, en el ejemplo que estamos viendo aquí. Eso en la práctica no es viable, porque si yo tengo 50 VLANs, yo tendría que tener un router con 50 interfaces, ¿sí? Entonces eso no va a aplicar definitivamente en nuestro caso. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución que podemos aplicar nosotros? Buenas noches. Para poder en este caso simplificar esto. Y es convertir estos enlaces que están viendo ustedes acá en un enlace troncal. ¿Ok? Entonces este router que estamos viendo en este momento es un router con dos interfaces físicas. Voy a quedarme con una sola interfase en la cual yo voy a generar subinterfaces, cada una de ellas vinculada a una VLAN en particular. Eso es lo que va a pasar en la vida real. En este ejemplo, dado que es un ejemplo introductorio, estamos usando una interfase física para cada una de las dos
únicas VLAN que tengo. Aquí no hay pierde. Pero insisto, si yo tuviera 50 o 10 o 15 VLANs, tener una interfase física para cada VLAN es imposible. Además, consumiría demasiados puertos, tanto del switch como del router. Así que ese no es el procedimiento. Ahora, como ejemplo académico, la idea aquí es de que yo tengo un switch conectado a un router y este router es el que va a hacer el encaminamiento de una VLAN a otra. Miren que a pesar de que estos dos equipos están conectados a un switch, si este equipo se quiere conectar con este, el tráfico fluye hasta el router enruta por esta interfase y recién llega a su destino. ¿Ok? Esa es la idea del enrutamiento. Entonces, cada una de estas VLAN tiene vinculada una interfase y además tienen una subnet, es decir, tiene un esquema de direccionamiento propio. 172.17.100.1 en este caso, o 100 simplemente /24, 172.17.30.0/24 para esta subnet. Es decir, cada una de ellas tiene una subnet vinculada. ¿Ok? Vamos ahora a hablar todavía con los problemas que tenemos eventualmente con BTP y DTP. ¿Qué era BTP? BTP era VLAN Trunking Protocol, era un protocolo de enrutamiento, un protocolo que permite sincronizar de manera, en este caso, automática todo lo que son VLANs, esa es la idea. Y DTP era un mecanismo que me permitía configurar, en este caso, los enlaces de tipo troncal, no te preocupes, los enlaces de tipo troncal para que automáticamente se configuren o para que se genere una conexión troncal en el caso de que esto fuera deseable. Dijimos que en realidad por motivos de seguridad esto último no es recomendable y preferimos, como ya dije antes, que sean troncales o que sean de acceso, pero no recomendamos que se conviertan en equipos, en enlaces troncales de manera automática. ¿Okay? Entonces, los problemas más comunes en el caso de BTP son que tenemos versiones diferentes. Uno está en versión 2, el otro está en versión 1, el otro está en versión 3, por ejemplo. Entonces, el comando acá para saber en qué versión se encuentra configurado BTP es show BTP status. ¿De acuerdo? Show BTP status me permite visualizar básicamente eso. El otro problema es verificar las contraseñas. Acá es show BTP password, que me permite visualizar si las contraseñas son correctas o no. Recuerden que para que se sincronicen, las contraseñas deben coincidir. ¿Ok? Y la otra opción es que los nombres de dominio no sean los mismos. Y esto es muy importante porque se distingue entre mayúsculas y minúsculas. La otra opción es que no hay ningún router que esté configurado como servidor, por lo tanto no se pueden crear ni borrar VLANs. ¿Ok? Entonces no funcionaría el concepto de BTP. La otra posibilidad es que el número de revisión no sea el correcto. Y esto es peligroso porque puede ocurrir algo importante, por eso yo les decía en la clase anterior, cuál es el mecanismo que ustedes deben seguir, cuál es el procedimiento que ustedes deben seguir para borrar un switch y ponerlo de full fabric. ¿Se acuerdan o no? Borrar la configuración y borrar ¿qué más? VLAN.dat. Muy bien, entonces son dos cosas que yo debo borrar. Si no lo borro, yo corro el riesgo de que yo traiga un switch de una sucursal y piña, tiene el mismo nombre, tiene el mismo password de BTP, pero tiene un número de revisión superior al que está dentro de mi red y además tiene otras VLAN distintas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue ese switch a mi red? Va a borrarme todas mis VLAN y va a imponerme las VLAN con las que él viene, a pesar de que esté configurado como cliente. ¿Por qué? Porque lo que manda acá es el número de revisión. ¿Okay? Entonces que tiene que tener mucho cuidado y una recomendación muy importante es antes de poner un switch antiguo dentro de una red de producción, asegurarse que la información de VLAN.dat se haya borrado. Por lo menos eso, lo recomendable es que se haya borrado la configuración y VLAN.dat, es decir, ponerlo en default fabric. ¿Okay? De parte o del lado de los problemas de DTP hay tres problemas, que es obviamente la falta de concordancia en el modo. Uno puede estar en cliente, uno puede estar en troncal y el otro puede estar en modo acceso y ahí no se comunican, ¿no? Que es el peor de los casos. Ahora, normalmente cuando yo tengo DTP, uno en modo disable y en modo auto, disable o auto, el hecho de que yo sea troncal automáticamente va a convertir al otro lado en troncal y el hecho de que el otro lado sea disable, si yo
También estoy en 16, voy a convertirlo en troncal. Así que por ahí también puede haber un problema en el caso de que yo no desee que de manera automática se configuren enlaces troncales entre los switches. Y esto ya saben ustedes que tiene una connotación de seguridad. Yo no lo quiero por seguridad. Yo no quiero que eso ocurra por motivos de seguridad. ¿Ok? Muy bien. El otro problema que tenemos también en el caso de los enlaces troncales es el hecho de que en un extremo del troncal tengamos la VLAN nativa 1 y en el otro extremo una VLAN distinta. Eso va a saltar gracias a CDP que manda un mensaje indicando que hay una inconsistencia, mismatch a nivel BTP, a nivel en este caso de VLAN nativa. Vamos a verlo en la parte práctica en un rato más. Vamos ahora a ver en este caso los equipos capa 3. Tradicionalmente, todos los switches, si hablamos a secas, son capa 2. Eso está cambiando. Hoy en día ya la clase pasada les comentaba de que allá hay switches de capa 2 tradicionales como el 2960 que está sacando modelos híbridos que pueden hacer algunos procesos de enrutamiento. Caso del 2960 XR que les pedí que buscaran en la clase pasada. Eso es una transición, pero por default, si a mí me preguntan qué tipo de equipo es un 2960, yo diría a secas capa 2. Cuando un equipo tiene capacidades de enrutamiento, es decir, cuando un switch tiene, además de lo que ya hace como switch, la capacidad de hacer enrutamiento, decimos que es un switch multicapa. Es decir, que trabaja no solamente en capa 2, sino que también trabaja en capa 3, es decir, que hace enrutamiento. A eso le llamamos un switch multilayer. ¿Por qué le decimos multilayer? Porque trabaja en capa 2 y trabaja en capa 3. Sin embargo, para que esta función se habilite, yo necesito activarla con un comando, ¿ok? Que es justamente la opción del routing, hiperrouting. Vamos a verlo justamente en un momento más. Entonces, cuando un equipo tiene la funcionalidad de router incorporada, decimos que es un switch multilayer. En este caso tenemos justamente que puede hacer conmutación a nivel de capa 3. Las interfaces virtuales que representan en este caso las direcciones IP a las que o las VLAN a las que voy a manejar dentro de un switch multilayer, se conocen con el nombre de SVI, Switch Virtual Interface, en inglés, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tener dos modelos de enrutamiento. El modelo de router on stick o de simplemente un router que haga enrutamiento entre las distintas VLAN, como ven ustedes en esta parte de la gráfica. Estamos viendo ustedes en este caso, donde son directamente las interfaces físicas las que tienen, en este caso, las direcciones IP, o en el caso de que tenga yo un troncal dentro del router, van a ser las subinterfaces, no SBI, las subinterfaces las que hagan esta función, en el caso de que sea un solo enlace troncal, y el otro caso, la otra alternativa, es que yo tenga un switch, como ven ustedes acá, de capa 3, que haga la función de enrutamiento. En ese caso, las interfaces no son físicas, son virtuales y reciben el nombre de Switch Virtual Interface. Por eso ustedes ven acá clarito que dicen las SVI, Switch Virtual Interface. Estas son las interfaces virtuales que este equipo internamente gestiona. Puede tener múltiples, ¿no? Puede tener varias, no solamente 2, 3, 4, pueden tener varias, que permiten en este caso que este switch pueda hacer enrutamiento. ¿Ok? Esa es la famosa, digamos, las famosas SVIs, Switch Virtual Interface, que son las que nos interesan en este caso, porque son las interfaces VLAN que van a recibir una dirección IP y que permitirán posteriormente el enrutamiento cuando este enrutamiento esté habilitado. Vamos ahora a ver en este caso cómo funciona el tema de enrutamiento dentro de un switch de capa 3. Lo primero que hay que hacer es habilitar, en este caso, o entender que hay dos tipos de puertos, perdón, en un switch capa 3. Los switches, las interfaces conmutadas o switchadas, que son las tradicionales, que tenemos siempre en todo switch. Y la otra opción que tengo son las interfaces de capa 3, que son aquellas que no son conmutadas. Para convertir una interfase en una interfase no conmutada, es decir, enrutable, como si fuera la interfase que está conectada a un router, usamos un comando que es no switch port.
No switch port hace que esa interfase ya no sea una interfase conmutada. Y a partir de ese momento yo puedo aplicarle una dirección IP, puedo ponerle una dirección IP a esa interfase, hacer enrutamiento en esa interfase como si fuera un enlace más de un router, una interfase más de un router. Okay, esa es la idea de las interfaces, en este caso enrutadas o de capa 3. Entonces, insisto, los puertos por default del switch son puertos conmutados. Así que el comando no switch port convierte un puerto de un switch en un puerto, obviamente no conmutado, en un puerto enrutado. Y esto únicamente se aplica o puede aplicarse en equipos que son multi-layer. No se pueden aplicar en switches de capa 2 porque este comando no está soportado, esta función no está soportada. Vamos a ver entonces cómo solucionamos algunos problemas a nivel de la configuración de un switch de capa 3. Una de las opciones, insisto, y que no está muy definida, muy detallada aquí, es la opción de que a veces el switch capa 3 no se ha habilitado en él el enrutamiento. Por default, un switch capa 3, como un 3560, es un switch capa 2. Hasta que no le coloque el comando IP routing, no hace enrutamiento. Pues a veces olvidamos colocarle el IP routing y decimos, oye, pero no funciona el enrutamiento. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de habilitar la funcionalidad de enrutamiento. Entonces es una posible causa de que las VLAN no se vean entre sí, porque el switch multilayer no tiene habilitado enrutamiento. Es justamente la opción 3 que están viendo ahí. Otro problema que tenemos, obviamente, es que las VLAN no concuerden, que tengan alguna inconsistencia, que los puertos que deberían estar vinculados a una VLAN en particular no lo están, o simplemente están en una VLAN que no existe, que podría también ser el caso. Lo otro es que las SBI no tengan vinculada la dirección IP correspondiente al rango de direcciones IP vinculadas a esa VLAN en particular. Y la otra opción es que los hosts estén mal configurados, es decir, no tengan la IP correspondiente a la VLAN donde se encuentran vinculados, es decir, al puerto, están conectados al puerto de la VLAN 10 y tienen una dirección de la VLAN 10, pero de la VLAN 20. En ese caso no se van a poder comunicar porque tienen mal configurado la IP de los hosts. Entonces, son los 4 posibles eventos que pueden evitar que se vean dos equipos que están en distintas VLAN cuando tenemos habilitado enrutamiento entre VLANs. Bueno, vamos ahora, ya terminamos y hemos visto, ya hemos revisado muy rápidamente el tema. Hemos revisado básicamente las características de lo que es BTP, DTP, que son dos protocolos importantes. Muchas personas no trabajan con BTP porque les causa problemas, pero más que no ser una buena herramienta, es una herramienta mal usada. Es decir, la gente que la usa no sabe cómo configurarla y por eso tiene problemas con este protocolo. Si es bien usada, cualquier herramienta es buena y este es el caso de BTP. BTP es una buena herramienta, podemos usarla para simplificar la gestión de las VLAN. Obviamente, si conocemos bien cómo funciona y hacemos bien nuestro trabajo, BTP nos va a apoyar. DTP es otra herramienta interesante. DTP es un protocolo que me va a permitir, en este caso, trabajar el tema de enlaces troncales. El problema principalmente de DTP y por el cual yo personalmente sugiero que los puertos de troncales no sean configurados de manera automática, sino sean configurados de manera manual, es que DTP puede propiciar que un atacante malicioso venga con un switch, configure un puerto conectado configure un switch conectado a un puerto del switch, de otro switch de la empresa que está en modo Dynamic Out o Dynamic Disable y automáticamente yo convierto mi enlace en troncal y ya tengo acceso a toda la información de las troncales que pueden estar traficando por esa red. O peligrosamente puedo cambiar mi prioridad y hacer que yo me convierta en el root bridge y alterar por completo la dinámica de conmutación de capa 2 de mi topología. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos Spanning Tree, que es la siguiente clase. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Por eso yo les digo, hay que tener cuidado con esas herramientas, son buenas, pero es como cualquier cosa. Si no saben usar una herramienta, pueden tener accidentes. Igual acá, si ustedes no tienen claro cómo funciona DTP, cómo funciona BTP, podemos tener algún inconveniente. Con eso hemos terminado. Ya mañana yo configuro y condenso las grabaciones y esperemos que funcione.
Así que ya hemos terminado la teoría. Gracias por esta noche. Terminamos.